Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase en breve. ¿Me pueden confirmar que me escuchan y me ven bien? Buenas tardes, ingeniero. Sí se escucha. Muchas gracias. Ok. ¿Nos quedaba algo pendiente la clase pasada? Terminamos el tema de análisis del entorno. ¿Faltaba algún grupo para exponer? No. ¿No? Entonces, si no hay nada pendiente, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar un nuevo tema y vamos a hablar acerca de cómo se estudia la demanda, cómo se puede hacer pronósticos. Vamos a hablar de métodos cuantitativos y cualitativos que se pueden utilizar. El día de hoy vamos a comenzar definiendo algunos conceptos. Va a ser sobre todo teórico. El viernes ya probablemente estemos haciendo el ejercicio. Vamos a ver si lo podemos comenzar hoy día, si no, lo comenzaremos el viernes. En el examen final siempre hay un ejercicio de pronóstico de ventas, así que es bueno que presten atención. Vamos a hablar primero acerca del mercado potencial. Y para esto vamos a ver que hay varias formas de definir la demanda, o de medir la demanda de mercado. Kotler y Keller nos plantean 90 tipos de medición de la demanda considerando 3 dimensiones. La dimensión temporal, la dimensión espacial y la dimensión a nivel de producto. A nivel temporal, podemos referirnos a la medición en el corto plazo, en el medio plazo o en el largo plazo. A nivel espacial nos referimos a qué región, a qué alcance geográfico vamos a abarcar. Puede referirse al mundo, a nivel del país, a nivel de la región, de un territorio determinado o de un cliente. A nivel de producto, vamos a referirnos a el total de ventas, las ventas de la industria, las ventas de la empresa, las ventas por línea de producto, las ventas por forma de producto y las ventas por referencia de producto. Como ven, se puede hablar de una medición bastante amplia o mucho más precisa y específica a un contexto determinado. En general, vemos que la definición de la demanda del mercado es la siguiente. La demanda del mercado de un producto es el volumen total susceptible de ser adquirido por un grupo de consumidores definido en un área geográfica determinada durante un periodo establecido en un entorno de marketing concreto y bajo un programa de marketing específico. Justamente esto nos muestra, este gráfico nos está mostrando cómo se puede trabajar la demanda de mercado en función del gasto de marketing de la industria en un entorno determinado de marketing. Entonces aquí vemos el QF que está siendo indicado con la flecha roja, nos está mostrando el pronóstico de mercado QF. También vemos en Q1 abajo el mercado mínimo y arriba en Q2 el potencial de mercado. ¿A qué se refiere esto? Y lo vamos a ver también en este gráfico. Es el mismo gráfico, pero en la siguiente diapositiva. Entonces, la función de demanda del mercado, si lo vemos en función de gastos de marketing de la industria, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando el gasto de marketing de la industria es cero, o sea, cuando estamos aquí, el marketing de la industria es cero, el mercado mínimo es el Q1, ¿ok? Es decir, que existe de todas maneras un mercado mínimo para los productos, aunque no haya gasto en marketing de la industria al respecto. O sea, pensemos, por ejemplo, en el pan. Tal vez no estás haciendo promociones, descuentos ni nada, pero la gente va a seguir comiendo pan, ¿cierto? Hay una cantidad demandada de todas maneras, aunque no se gaste en marketing. Por otro lado, cuando vamos a ir aumentando los gastos de marketing, lo que va a suceder es que se va a ir aumentando el pronóstico. Entonces aumenta los gastos de marketing,
aumenta también el pronóstico del mercado, pero no aumenta indefinidamente. Llega un momento en que llega al potencial de mercado Q2. El potencial de mercado lo que nos está definiendo es un límite. Como ven, el pronóstico de mercado, lo que se espera ganar, no va a incrementarse indefinidamente, sino que está llegando a un límite. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto más, o sea, llega un momento que, digamos, hay un máximo de lo que los consumidores están dispuestos a demandar de un producto determinado. Puedes seguir haciendo 5.000 gastos de marketing, más promociones, más campañas, más discursos y demás, pero llega un momento que la gente ya no quiere comer más pan. O sea, hay un límite, ¿no? Y eso es lo que se está viendo. Entonces, esto es en función del gasto de marketing. La otra consideración es la demanda de mercado en función de los gastos de marketing de la industria cuando se suponen dos entornos económicos distintos. Es decir, que si bien es cierto, esta curva eh, existe en general, ¿no? Lo que vamos a ver es que cuando nos encontramos en una situación de recesión, el potencial de mercado en situación de recesión es mucho menor que el potencial de mercado en situación de prosperidad. ¿Ok? Es decir, la gente va a llegar a su límite antes. Simplemente está en una situación de mayor incertidumbre financiera, tiene menos recursos, menos poder capacitativo, etc., ¿no? También como vemos, el mercado mínimo también es menor, ¿no? Pero creo que es mucho más evidente en cuanto a los límites en este caso. Entonces, el potencial de mercado en situación de prosperidad es mayor que el potencial de mercado en situación de recesión. Y yo creo que para todos nos resulta bastante lógico, ¿no? Entonces, justamente, también tenemos que definir lo que es el pronóstico de mercado. Kotler y Keller nos dicen que en un momento dado solo puede existir un nivel de gasto en actividades de marketing dentro de cada industria. La demanda de mercado correspondiente a este nivel se denomina pronóstico de mercado. Y el pronóstico de mercado muestra la demanda de mercado prevista, no la demanda máxima de mercado. Para estimar la demanda máxima de mercado, se debe visualizar el nivel de demanda de mercado resultante de un nivel de gasto de marketing muy elevado dentro de la industria, a partir del cual los sucesivos aumentos apenas surten efecto en la demanda. El mercado potencial es el límite al cual se aproxima la demanda de mercado cuando los gastos de marketing tienden al infinito en un determinado entorno de marketing. Otra definición a considerar es la de porcentaje de penetración de mercado, usando de nuevo, teniendo en cuenta de nuevo el tema de lo que nos dice Kotler y Keller, ¿no? Sobre eso. Porcentaje de penetración de un producto, porcentaje de penetración de producto, es el porcentaje de propiedad o uso de un producto o de un servicio en un grupo de la población. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población usa teléfonos móviles, ¿no? O usa smartphones? Y ya, obviamente, tener la información a nivel industria es interesante, pero generalmente lo que ustedes van a trabajar es a nivel de una empresa. Entonces, tenemos que también definir la demanda de la empresa. Y la demanda de la empresa es la parte de la demanda de mercado que corresponde a la empresa en un periodo determinado para diferentes niveles de esfuerzo en marketing de la empresa. Depende de cómo son percibidos los productos y servicios de la empresa, sus precios y mensajes en comparación con los de la competencia. Ceteris paribus, la participación de mercado de la empresa dependerá del volumen y de la eficacia de sus inversiones en marketing en comparación con las de los competidores. ¿Quién sabe qué cosa es ceteris paribus? ¿Quién lo podría definir? A ver. ¿Quién me puede decir qué es ceteris paribus? ¿No? ¿Lo conocen? Es un término en latín
que a los economistas les encanta usar. Significa que si todo permanece igual, si todo es lo mismo, entonces, en este caso, la participación de mercado de la empresa dependerá del volumen y la eficacia de sus inversiones de marketing en comparación con la de los competidores. Eso es lo que significa. Ahora, hablando de los pronósticos, vamos a hablar del pronóstico de venta de la empresa. Una vez que los especialistas en marketing han calculado la demanda de la empresa, el siguiente paso consiste en seleccionar un nivel de esfuerzo de marketing. El pronóstico de ventas de la empresa es el nivel de ventas previsto de acuerdo con un plan de marketing en un entorno de marketing determinado. Y aquí hay algunos conceptos relacionados con el pronóstico. Está lo llamado cuota u objetivo de ventas y el presupuesto de ventas. Podrían parecer similares, pero no son lo mismo. La cuota u objetivo de ventas es el objetivo de ventas que se fija para una línea de producto, para una división o para un vendedor. Se trata fundamentalmente de una herramienta de administración para definir y estimular el esfuerzo de ventas. Por lo general, las cuotas se fijan ligeramente por arriba de las ventas previstas con el propósito de impulsar el esfuerzo de los vendedores. Le dices, bueno, tú tienes que llegar a esto, este objetivo. ¿Cómo le das? Un objetivo poco más arriba de lo previsto, pero todavía alcanzable. Y obviamente le dicen, ¿no? Si llegas a tu objetivo o lo superas, tal vez, puedes llegar a tener una bonificación, ¿no? Entonces, el vendedor va a estar impulsado, motivado a llegar a ese objetivo por lo menos o superar. El presupuesto de ventas es distinto. Se trata de un cálculo moderado del volumen de ventas previsto y se utiliza sobre todo para tomar las decisiones correctas en materias de compra, producción y liquidez. El presupuesto de ventas se basa en el pronóstico de ventas y en la necesidad de evitar riesgos excesivos. Los presupuestos de ventas por lo general se fijan ligeramente por debajo del pronóstico de ventas. O sea, ¿cuál será el presupuesto? Tenemos que calcularlo, pero generalmente se trabaja con un número bastante conservador. Bueno, vamos a ver que hay varias formas de trabajar el pronóstico de ventas. Hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Vamos a enfocarnos más que nada en los métodos cuantitativos. Y en ese sentido vamos a ver algunos métodos a tener en cuenta. Primero, acerca del mercado potencial. El mercado potencial total es el volumen máximo de ventas que podría estar disponible para todas las empresas de un mismo sector industrial durante un periodo determinado, con un nivel de gasto en actividad de marketing concreto y con unas condiciones del entorno específico. Para calcular el número de compradores de un producto específico en un mercado, para luego calcular el mercado potencial, se puede usar el siguiente método. Comenzamos con un número alto, por ejemplo, la población de un país o de un territorio determinado. Luego elimino los grupos que con seguridad no van a comprar el producto y obtengo de esta forma N, que es el número de compradores de un producto específico en este mercado. Por ejemplo, si estamos queriendo calcular este número, el número de lectores de libros, de compradores de libros, mejor dicho, en Estados Unidos, podemos comenzar con la población estadounidense, que en el momento de la elaboración de este ejercicio era de 314 millones de habitantes. Y luego vamos a eliminar los grupos que seguramente no van a comprar libros. ¿Quiénes no compran libros? Bueno, los bebés no van a comprar libros y los niños menores de 12 años y los analfabetos tampoco van a comprar libros normalmente. Entonces, yo estimo que este grupo está conformado por el 20% de la población y entonces, digo, 314 millones por 0.8 me da 250 millones. Pero de este grupo también podemos eliminar a aquellas personas que rara vez leen libros.
ya sea porque no tienen suficiente dinero o porque tienen un bajo nivel educativo, por lo cual no está en sus costumbres leer libros. Entonces, utilizando estos criterios, podemos decir que este grupo corresponde al 30% y decimos entonces 251 millones por 0.7 y esto me da 175.7 millones de compradores de libros. Y luego esto entonces sería nuestra respuesta. Por lo tanto, existen 175 millones de compradores de libros, aproximadamente, y se usará este número para calcular el mercado potencial. Otro método que se puede trabajar es el método de proporciones en cadena. En este caso, vamos a trabajar de frente la demanda. O sea, lo que vamos a calcular ya es la demanda para un producto determinado. Y supone multiplicar un número básico por una serie de porcentajes de ajustes. Para este caso, lo que vemos es el ejemplo del cálculo para la demanda de una nueva cerveza ligera. ¿Okay? Queremos calcular esto. Entonces, comenzamos con un número grande de nuevo, en este caso la población. Y lo voy a multiplicar por el ingreso personal discrecional per cápita. ¿Cuánto está gastando estas personas? Y después lo multiplico, entonces eso me salen soles o dólares, dependiendo del país. Y luego lo multiplico por el porcentaje promedio del ingreso discrecional gastado en alimentos. ¿Cuál será el porcentaje de este ingreso discrecional que va a corresponder a alimentos? Porque recuerden que las bebidas forman parte, en las categorías económicas, las bebidas forman parte de la categoría de alimentos. Luego estoy multiplicando por el porcentaje promedio de cantidad gastada en alimentos que se destina a bebidas. Entonces, aquí estoy considerando todo tipo de alimentos, ¿cierto? Manzanas, pan, cualquier tipo de alimento estoy considerando acá. Pero ahora los estoy refinando y vamos a solo considerar el caso, lo que son bebidas. O sea, ¿cuánto gasto en cuanto a mi dinero discrecional? O sea, lo que me queda después de haber pagado impuestos y las necesidades esenciales. ¿Cuánto de eso que yo estoy gastando en alimentos lo estoy gastando para bebidas? Estoy refinando bebidas. Y después lo multiplico por el porcentaje promedio de cantidad gastada en bebidas que se destina a bebidas alcohólicas. Entonces ya no es cualquier bebida, sino estamos considerando el caso de las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Luego paso a pensar en el porcentaje, o usar el porcentaje promedio de cantidad gastada en bebidas alcohólicas que se destina a la cerveza, al tipo especial de bebida que quiero usar. Y luego lo multiplico por el porcentaje esperado de cantidad gastada en cerveza que se destinará a la cerveza ligera. Obviamente tengo que tener todos estos datos para poder hacer el cálculo, pero estoy siguiendo con este método de proporciones en cadena. Otra cosa que se puede hacer es calcular mercado potencial por zonas. Y hay dos métodos principales para calcular el mercado potencial de las diferentes ciudades, estados y naciones. Existe el método de construcción de mercado, que se utiliza fundamentalmente en mercados empresariales, y el método del índice multifactorial de mercado, que se utiliza sobre todo en mercados de consumo. Comenzamos entonces con el método de construcción de mercado. Este método consiste en identificar el total de compradores potenciales de cada mercado y calcular sus posibles compras. Arroja resultados precisos siempre que se utilice una lista de todos los compradores potenciales y un cálculo certero de qué adquirirá cada uno. Como se imaginarán, esta lista no es fácil de conseguir siempre y además, en general, suele ser
prácticamente imposible para mercados de consumo, ¿no? Entonces, por eso es que se usa fundamentalmente para mercados empresariales, donde la lista de los compradores potenciales es menor, es más limitada. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el mercado potencial de la zona de Boston para un torno de madera, tengo que identificar a todos los compradores potenciales de tornos para madera en el área. Tengo que calcular el número de tornos que utiliza cada empresa en función del número de tornos por cada 1000 empleados o por cada $1.000.000 de venta de la industria. Y debo determinar una base apropiada para calcular el número de tornos que utilizará cada sector. Entonces, lo que utilizo para este caso es los datos estadísticos acerca del número de empresas por actividad económica y voy a identificar aquellas actividades que corresponden a la fabricación de producto de madera que pueden necesitar un torno de madera. Utilizo el número de compradores potenciales que se indica y luego también tengo que determinar cuál sería el número promedio que utilizaría una empresa en función de sus trabajadores o en función de los dólares de venta, como para poder determinar cuántos serán los tornos que utilizarán las empresas en mi lista. Y ya con eso podría seguir con mis cálculos. Ahora, esto es sobre todo para mercados empresariales. Para el mercado de consumo, hemos dicho que se utiliza más el método del índice multifactorial de mercado. Entonces, el método del índice multifactorial nos va a ayudar porque un factor único rara vez constituye un indicador confiable de las oportunidades de ventas. Por eso, tiene lógica desarrollar un índice multifactorial en el que se asigna una ponderación relativa a cada factor. Por ejemplo, en el caso de un fabricante de productos farmacéuticos, podemos suponer que Virginia, el estado de Virginia, Estados Unidos, tiene el 2% del ingreso personal disponible de Estados Unidos, el 1.96% de las ventas minoristas, el 2.28% de la población estadounidense y que las ponderaciones relativas son 0.5, 0.3 y 0.2. Es decir, que lo que estamos haciendo es que para calcular el índice de poder adquisitivo vamos a considerar tres indicadores principales. El indicador del porcentaje del ingreso personal, el disponible, el porcentaje referente a su participación en las ventas minoristas y el relacionado con la cantidad de población de dicho estado. Y luego vamos a decir que para cada indicador que se está considerando, vamos a aplicarle una ponderación. O sea, es más importante en este caso cuál es, es más el peso que tiene el indicador del porcentaje de ingreso personal disponible que los otros dos indicadores. En este caso, entonces, el índice de poder adquisitivo para Virginia sería de 2.04%. ¿Por qué? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Porque tenemos el porcentaje de ingreso personal es 2% y esto lo voy a multiplicar por 0.5, que es su peso. El porcentaje de las ventas minoritas es 1.9% y eso lo voy a multiplicar por el peso de 0.3. Y el porcentaje de la población del estado de Virginia es de 2.28% y eso lo estoy multiplicando por el peso de 0.2. Y con esto hago 0.5 por 2 más 0.3 por 1.96 más 0.2 por 2.28, me da como resultado 2.04, que sería el índice de poder adquisitivo para Virginia. Las empresas también necesitan conocer el volumen total de ventas que se produce en su mercado. Esto significa identificar a los competidores y calcular sus ventas. Acuérdense que las empresas tienen como, siempre están hablando sobre, o siempre tienen en mente sus cuotas de mercado, ¿no? Que tanto lo que ellos venden corresponde a, o qué porcentaje de las ventas en su mercado corresponde a la venta de esa empresa, ¿no? Entonces necesitamos calcular cuánto se está vendiendo en el mercado total.
Cada empresa puede comparar sus resultados con los de la totalidad de la industria. Quieren hacer básicamente un gráfico, ¿no? Esos gráficos, ¿no? De círculos, de discos. Y digo, ya yo tengo el 20% de la participación del mercado, ¿no? Para hacer este gráfico tengo que saber cuánto estoy vendiendo yo y tengo que saber cuánto están vendiendo el resto de mis competidores, ¿no? Para poder hacer la comparación. Y además esto me ayuda a saber cómo estoy evolucionando en relación con la industria. Imaginemos entonces que la venta de una empresa aumentan a un ritmo de 5% cada año y que la venta de la industria crecen a un 10% anual. Si yo solamente estoy aumentando el 5% al año y la industria total está aumentando un 10% al año, eso significa que la empresa está perdiendo importancia en su industria. Esto es una conclusión interesante y por eso queremos calcular el volumen total de ventas. Bueno, entonces, sobre el cálculo de demanda futuro, que es realmente vamos a enfocar mucho más, vamos a querer hablar sobre qué está pasando o qué se espera que suceda en el futuro, ¿no? Como para poder tomar decisiones acertadas. Las empresas casi siempre preparan un pronóstico macroeconómico seguido por un pronóstico sectorial y luego un pronóstico de ventas de la empresa. El pronóstico macroeconómico requiere de la proyección de la inflación, del desempleo, de las tasas de interés, del índice de consumo y de la inversión empresarial, del gasto público, de las exportaciones netas y de otras variables. El resultado final es una estimación de Producto Interno Bruto que se utiliza junto con otros indicadores del entorno para prever las ventas de un sector industrial. La empresa obtiene su pronóstico de ventas suponiendo que obtendrá la participación de mercado que desea conseguir. Tengan esto en cuenta también, ¿ok? La participación de mercado. Muchas veces, cuando hacen sus pronósticos, asumen que van a conseguir las ventas de todo el mercado, lo cual es imposible, pues, ¿no? Sobre todo cuando son primeras empresas emergentes. Entonces, la participación de mercado, se tiene que estimar correctamente, ¿no? Obviamente, vamos a fijar cuánto es lo que deseo conseguir, pero también tiene que ser algo realista. Y eso es bastante importante. Hay tres fuentes principales de información que podemos utilizar. Lo que la gente dice, lo que la gente hace, lo que la gente ha hecho. Si trabajamos lo que la gente dice, esto requiere de un análisis de intenciones del comprador, opinión de la fuerza de venta y opinión de expertos. O sea, básicamente vamos a escuchar lo que nos están diciendo y en función de eso vamos a hacer nuestro pronóstico. Si usamos lo que la gente hace, eso significa que vamos a colocar el producto en un mercado de prueba para medir la respuesta del comprador. Entonces, generalmente lo que la gente te dice que va a comprar no suele ser tan acertado, ¿no? A veces sobreestiman su deseo de comprar un producto. Y los expertos no son infalibles, pueden equivocarse. Entonces, a veces lo que se considera mejor es trabajar con mercado de prueba. Entonces, lanzamos el producto primero en un mercado más pequeño, pero que tenga características representativas, y vemos cuánto se está vendiendo el producto en ese mercado de prueba, ¿no? Y esto nos va a ayudar a hacer nuestro pronóstico. En ese caso, vamos a ver las ventas reales, o lo que la gente está haciendo. La tercera opción es lo que la gente ha hecho. Y en ese caso se puede hacer un análisis de registro de antiguas conductas de compra y se puede usar series de tiempo o análisis estadísticos de la demanda. Justamente nosotros vamos a enfocarnos muchísimo más por el momento a lo que es la estimación de ventas usando lo que la gente ha hecho. Para eso vamos a tener que utilizar la data histórica y tenemos que determinar algunas características o identificar algunas características en nuestra data. Particularmente hay que diferenciar bien o definir bien si estamos trabajando con una demanda que tiene estacionalidad y o que tiene tendencia.
¿Qué cosa es la estacionalidad? La estacionalidad consiste en que hay picos de la demanda en ciertos periodos, en ciertos momentos dentro de un periodo determinado, de un periodo menor de un año, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de los helados, hay mayor consumo de helados en verano que en otras temporadas, ¿no? O hay mayor consumo del turrón de Doña Pepa en octubre, por ejemplo, ¿no? También puede ser que se dé este pico dentro de una semana. Entonces, por ejemplo, hay más personas que salen a una discoteca o a bares los fines de semana que durante la semana. También pueden haber picos en cuanto a un mismo día determinado. Entonces, por ejemplo, hay más personas que se desplazan en transporte público en hora punta que en otros momentos del día. Entonces, esta estacionalidad es importante definir. La otra cosa que podemos tener en cuenta es la tendencia. Es decir, si es que estamos viendo que en general las ventas están aumentando en el tiempo, o si están disminuyendo en el tiempo o se están manteniendo constantes. Entonces, esas son algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer el análisis de series temporales. Muchas empresas van a preparar sus previsiones basándose en las ventas anteriores. Los datos aportados por la experiencia de la empresa muestran una relación que no puede conseguir un análisis estadístico y que puede utilizarse para predecir las ventas futuras. La serie temporal de ventas de un producto Y puede analizarse detectando 4 componentes principales. El primer componente es la tendencia, el segundo es el ciclo, el tercer componente es la estacionalidad y el cuarto componente se refiere a los acontecimientos erráticos o errores aleatorios. Sobre la tendencia, este es el resultado de la evolución de la población, la formación de capital, la tecnología, etc. Puede apreciarse mediante el ajuste de una recta o curva a partir de las ventas pasadas. En el caso pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos para estas ventas varían en el tiempo, ¿no? Pero en general se puede apreciar la tendencia porque se puede ajustar a una recta como esta, ¿no? Y vemos que tiene una tendencia positiva en este caso. El ciclo es el segundo componente y recoge los movimientos oscilatorios de la venta. Muchas ventas se ven afectadas por ciclos irregulares como consecuencia de la actividad económica general que tiene en cierta medida fluctuar periódicamente. El componente cíclico puede ser útil para hacer predicciones a medio plazo. Entonces, tiene que ver con la actividad económica general. Tercer componente es la estacionalidad. Guarda relación con las pautas de comportamiento o la estructura de ventas que se repite dentro de cada año. El término estacionalidad describe una pauta de comportamiento de carácter horario, semanal, mensual o trimestral. El componente estacional puede estar relacionado con factores climáticos, vacacionales o con costumbres y hábitos comerciales. La estructura estacional proporciona informaciones para hacer previsiones de ventas a corto plazo. Por ejemplo, en el caso de los helados, esto está relacionado con un factor climático, porque la gente consume más helados cuando hace más calor. Mientras que el consumo del turbaña pepa tiene un comportamiento estacional debido a las costumbres, porque la gente suele consumir más turbaña pepa en octubre. Entonces, esas son algunas consideraciones a tener en cuenta. La estructura estacional proporciona informaciones para hacer previsiones de venta a corto plazo. Finalmente están los acontecimientos aleatorios o errores aleatorios E. Este es el cuarto componente y se refiere a las huelgas, motines, incendios, guerras y otros acontecimientos perturbadores. Este componente errático es, por definición, impredecible y debe ser extraído de datos históricos para poder detectar la conducta de las ventas ante situaciones similares. O sea, no podemos predecir fácilmente de que de aquí a 4 meses va a haber una huelga de transportistas. O sea, es algo que es impredecible. Y si hay una huelga de transportistas, bueno, evidentemente esto va a afectar la demanda para varios mercados. Entonces, tenemos que tener cuidado porque
si vemos un descenso en nuestra demanda a los ciertos meses, tenemos que poder identificar si eso está relacionado con un error aleatorio, ¿no? Como algo relacionado con estas cosas impredecibles. Para trabajar el método de análisis de serie de tiempo se pueden usar varios métodos. Para hacer el análisis de serie de tiempo se puede trabajar con varios métodos. Ochelava y Bolívar presentan las técnicas de pronósticos mencionadas por Chase, Jacobs y Aquilano que están en la pantalla. Aquí se indica algunas informaciones sobre el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial, el análisis de regresión, la técnica de Box-Jenkins, las series de tiempos Shiskin y las proyecciones de tendencia. Sobre el promedio móvil simple, se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de datos, dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de estos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia. En el promedio móvil ponderado, puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros según la experiencia. Esto lo vamos a ver utilizando una gráfica después. La suavización exponencial, en este caso los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos. Con el análisis de regresión se ajusta una recta a los datos pasados, casi siempre con relación con el valor de los datos. La técnica de ajuste más común es la de los mínimos cuadrados. Para la técnica Box-Jenkins, esta relaciona una clase de modelos estadísticos con los datos y ajusta el modelo con la serie de tiempo utilizando distribuciones bayesianas posteriores. La serie de tiempo Shiskin, desarrollada por Julius Shiskin, de la Oficina de Censo de los Estados Unidos, es un método efectivo para dividir una serie temporal en temporadas, tendencias e irregular. Necesita un historial por lo menos de 3 años y es muy eficiente para identificar los cambios, por ejemplo, en la venta de una compañía. Las proyecciones de tendencias ajustan una recta matemática de tendencias a los puntos de datos y la proyectan en el futuro. Vamos a profundizar un poco más en 4 de estos métodos y vamos a hablar del tipo de datos que nos van a permitir su utilización. Entonces, para el promedio móvil simple necesitamos datos históricos de 6 a 12 meses y a menudo se utilizan datos semanales. En este caso, los datos deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia y sin temporalidad. Y el horizonte a trabajar es de corto a mediano plazo. El horizonte de pronóstico es el tiempo que se desea proyectar en el pronóstico. Un horizonte de corto plazo se refiere a menos de 3 meses y uno de mediano plazo se refiere a un periodo de 3 meses a 2 años. Para el caso del promedio móvil ponderado y suavización exponencial simple, se necesitan para empezar de 5 a 10 observaciones y los datos deben ser estacionarios, es decir, sin tendencia y sin temporalidad, con un horizonte de corto plazo. Para la suavización exponencial con tendencia, se necesitan para empezar de 5 a 10 observaciones. Los datos pueden ser estacionarios con tendencias y el horizonte debe ser de corto plazo. Para la regresión lineal se necesitan de 10 a 20 observaciones para la temporalidad, por lo menos 5 observaciones por temporada. Los datos deben ser estacionarios, con tendencia y temporalidad, y el horizonte de corto a mediano plazo. Vamos a ver ahora sí cada uno de estos métodos más detenimiento. El promedio es un método que se utiliza no solamente en pronóstico de ventas, sino también para otro tipo de pronósticos. Y particularmente nosotros lo hemos visto mucho en el 2020, cuando se trabajaba, cuando se observaba mucho las curvas de los nuevos casos de personas contagiadas con el virus COVID-19. En ese momento, y también hasta el 2021, creo que se siguió compartiendo muchísimo eso, veíamos estas curvas elaboradas por los estadísticos y profesionales del tema, en el que se identificaba dos tipos de datos. Por un lado, teníamos los datos de los nuevos casos diarios, tal cual lo reportaba el MINSA,
y en este caso está siendo representado por la curva punteada. Y luego teníamos otra curva, que es la que está aquí en una línea continua más gruesa. Esto corresponde al promedio móvil de 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque hay 7 días en la semana. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, para cada uno de estos datos está calculado un promedio de los 7 datos que tenemos. Disculpen, se desconectó mi internet. Estoy usando ahora eh, mis datos del celular. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera, sí se escucha. Gracias. Tengo que cerrar el PowerPoint. Pero está hablando del promedio móvil. Entonces, con nuevos casos diarios con promedio móvil de 7 días nos permite atenuar la fluctuación, ¿no? Lo que les estaba contando. ¿Cómo se calcula el promedio móvil simple? Se suma las n últimas demandas y se divide entre n. N es el número total de periodos incluidos en el promedio, ¿no? En este caso, en el caso anterior era 100. Este es un ejemplo de ya las medidas móviles aplicadas para ventas. Y como vemos, en la línea punteada tenemos cuáles son las ventas reales. Y luego en las líneas continuas estamos graficando el promedio móvil para 3 periodos distintos. Promedio con n igual a 3, n igual a 7 y n igual a 11. Y de esta forma también podemos elegir cuál sería el más conveniente para usar. La suavización exponencial es bastante útil para previsiones económicas a corto plazo, sobre todo para empresas que tienen cientos de productos dentro de sus líneas. Se le llama también suavización exponencial o alisado exponencial. Y en ese caso vamos a usar las siguientes fórmulas, donde f de t más 1 va a ser igual a alfa por a de t más 1 menos alfa por f de t. ¿No? Entonces, alfa es un dato que vamos a tener que utilizar para poder calcular el pronóstico. A veces lo que se hace es calcular el pronóstico con varios alfas para determinar cuál es el alfa que mejor nos permite predecir el futuro, y se utiliza. El error de pronóstico se va a calcular como la demanda real menos el valor pronosticado. Si estamos en un caso de datos en donde existe tendencia, se puede usar la suavización exponencial con ajuste de tendencia, y en ese caso la fórmula es un poco más larga. Como ven, tenemos que calcular el pronóstico primero sin ajuste de tendencia, luego básicamente la tendencia y luego el pronóstico con ajuste de tendencia. Acá estas son las fórmulas que se tienen que usar, y como vemos, aquí usamos un alfa y también un beta, un poco más largo. Luego tenemos la regresión lineal.
Este es un método que ustedes han utilizado ya en el pasado en otros cursos, es bastante conocido. Y como nos dice Bachelet y Bolívar, citando a Chase, Jacobs y Aquilano, la regresión lineal se refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre las variables forma una recta y se puede explicar a través de la variable x que representamos mediante y igual a una función de x. Entonces, si tenemos unos datos así que varían en el tiempo, lo que yo quiero es calcular es la ecuación de la recta para poder pronosticar cómo va a ser en el futuro, cómo serían nuestras ventas. La fórmula teórica va a ser y es igual a beta 1 más beta 2 por x más mu. Como vemos, la fórmula teórica incluye un término de perturbación aleatoria, que en este caso es mu. Entonces, veamos cada uno de los componentes. La y es la variable dependiente. En nuestro caso se refiere a las ventas, ¿no? Las ventas para un periodo determinado. X es la variable independiente. Beta 1 es la ordenada en el origen o término independiente. Beta 2 es la pendiente de la recta y mu es el término de perturbación aleatoria. Mu no se calcula, se incluye en la fórmula porque la fórmula nos permite obtener una aproximación, no un resultado exacto. O sea, lo que pasa es que realmente la ventas no va a ser exactamente lo que la ecuación de la, no va a seguir exactamente la ecuación de la recta, va a haber una diferencia. Entonces, para avisarnos, para que hacer evidente de que va a haber una diferencia, se indica en la fórmula esta perturbación aleatoria, pero no se puede calcular, ¿ok? Por eso se llama aleatorio, ¿no? O sea, no se predice. Esto parece evidente, pero después cometen errores de este tipo en los exámenes. Y para calcular beta 1 y beta 2 sí tenemos formas de hacer los cálculos. Aquí les presento unas ecuaciones que podemos utilizar para su cálculo. Como ven, el que demora un poco más en calcular es beta 2, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría la regresión lineal para las ventas reales de un caso determinado. Y vemos que en algunas situaciones la diferencia entre lo real y lo pronosticado puede ser mínimo y en otros casos es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no siempre va a darnos un pronóstico exacto, ¿no? Bueno, justamente hablando de eso, tenemos que hablar de los errores de pronósticos. Como los pronósticos no nos van a poder determinar la demanda futura, las ventas futuras exactas, también es importante tener conciencia de los errores y esos errores también nos van a poder ayudar a definir cuál es el método de pronóstico más apropiado para nuestra situación. Entonces, la elección del pronóstico se basa en que los resultados deben facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, lo pronosticado tiene que ser lo más cercano posible a lo real. Y para definir cuál es el mejor método, se puede usar el error, pero existen distintas formas de medir el error. Es un ejemplo de fórmulas para medir el error si utilizamos el caso de los pronósticos usando suavización exponencial con ajuste de tendencia. El error simple va a ser la demanda real AT menos el pronóstico usando suavización exponencial con ajuste de tendencia. Eso me da el error. Si uso suavización exponencial simple, entonces el error sería la demanda real AT menos F de T, ¿no? Porque sería el pronóstico sin ajuste de tendencia. Entonces tenemos que, básicamente, el error calcularlo como la demanda real menos el valor pronosticado. La desviación absoluta media la vamos a calcular como la suma de módulos del error sobre n, y la señal de rastreo va a ser la suma acumulada de errores de pronóstico sobre la desviación absoluta media. La señal de rastreo debe estar en un rango de menos 4 y 4 para ser aceptable. O sea, realmente el rango, o sea, generalmente se define como un rango aceptable menos 4 y 4.
Pero también otro tema que tenemos que tener en cuenta es que la señal de rastreo no debe seguir una tendencia. Entonces, si tenemos un pronóstico, ¿no? Y la real, y calculamos el pronóstico, bueno, y calculamos para cada caso la señal de rastreo, ¿no es cierto? Y vamos a ir poniendo el punto, ¿no? Entonces, algunas veces nuestra señal de rastreo tal vez esté en vale 4, después vale 3, después vale 2, después vale 1. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que hay una tendencia. No debe haber tendencia. Eso que haya tendencias no es correcto, no es bueno que haya tendencia. Lo que nosotros queremos es que la señal de rastreo sea mucho más así, ¿no? Que se mueva sin tendencia y que esté siempre en el rango de menos 4 y 4. Aquí es un ejemplo de cómo se puede tabular la información para los errores de pronóstico para diferentes métodos. Está considerando entonces en la segunda columna dice demandas, está indicando ahí cuál es la demanda real, cuánto ha sido la demanda real para los periodos del 4 al 15 y se está calculando para esto el promedio simple, el promedio ponderado, la suavización exponencial y el suavizado exponencial. Y para cada uno de estos métodos se está indicando diferentes tipos de errores de pronóstico. Y la idea es de encontrar o decidir el método que nos dé los menores errores posibles. En este caso corresponde al suavizado exponencial, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar. Aquí también lo podemos ver igual para una demanda determinada. La demanda real se indica en la tercera columna de T. Y luego también calculamos la media móvil simple, la media móvil doble, el móvil ponderado, regresión lineal, suavización simple, suavización doble y suavización de Winters. Y de nuevo estamos calculando diferentes errores, ¿no? Errores del pronóstico absoluto medio, el error cuadrático medio, el error porcentual absoluto medio y la señal de rastreo. Y la idea es elegir aquel que tiene los menores errores. En este caso sería ¿no? La regresión lineal. Hay que tener en cuenta que generalmente no todos los indicadores del error van a ser los menores para el método elegido, ¿no? Pero estamos teniendo que de todas maneras elegir alguno, ¿no? En este caso, para regresión lineal se tiene un menor error de pronóstico, menor error absoluto medio, un menor error porcentual absoluto medio y una menor señal de rastreo. Entonces se considera que esa es la mejor, aunque el error cuadrático medio sea más alto. Y también estamos viendo que para todos los casos se está obteniendo una señal de rastreo negativa. Una señal de rastreo negativa indica que la demanda es menor que el pronóstico. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, vamos a pasar lista y luego vamos a comenzar. Vamos a hacer una pausa. Atención a la lista, por favor. Aranda Kleider. Aranda. ¿Está? Atamari Eva. Tamari no está. Becerra Vini. Presente, ingeniera Tamari, disculpe. Ok. Becerra Vini. Becerra no está. Cardoso Oscar. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, Cori Eric. Presente, ingeniera. Gracias, Chavarri Jessica. Presente, ingeniera. Gracias, Delgado Paul. Presente, ingeniero. Gracias, Díaz Rulli. Presente, ingeniera. Gracias, Escobedo Rosalía.
Presente, profesora. Gracias, Flores Johan. Presente, ingeniera. Gracias, Flores Josué. Presente, ingeniera. Gracias, Flores Jacqueline. Flores Jacqueline. Está Fuentes José. Presente, ingeniera. Gracias, García Camila. García Camila no está. García Marjorie. García Marjorie tampoco está. Juanca Roberto. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Laura Mari Carmen. Presente, ingeniera. Gracias, Minaya Joshua. Minaya no está. Nolasco Andrea. Presente, profesora. Gracias, Olivares Mervin. Olivares no está. Ortiz Allison. Presente, ingeniera. Gracias, Palomino Camila. Presente, ingeniera. Gracias, Paz Ángel. Paz. Está. Pedrosa Michael. Presente, profesora Pedrosa. Gracias, Prado Saraí. Presente, ingeniera. Gracias, Quesada Mirta. Quesada no está. Ramírez Cristel. Presente, ingeniera. Gracias, Ramos Mateus. Ramos no está. Tataje José. Presente, ingeniera. Gracias, Vázquez José. Presente, ingeniera. Gracias, y Yankee Percy. Presente, ingeniera. Gracias. Olivares, despidiendo recién. ¿Alguien más? Profesora Ramos. Ramos. Sí. Ok, la próxima vez escribes en el chat, por favor, inmediatamente. ¿Alguien Ingeniera, más? llamó Minaya. Creo que no me llamó. Sí, sí te llamé. Es que justo salí a la sala y entré de nuevo. No te vi entrar de nuevo. Así que has estado cuando te pasado listo. No, no, sino a mi sala, disculpe. No a la sala Ok. la sesión. Sí, Olivares y te he marcado. Nadie más. Ya, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos y luego comenzamos con el ejercicio. No sé que vamos a poder comenzar los ejercicios. Entonces vamos a hacer pausa hasta las 6:10 y luego recomenzamos. Vamos a trabajar un ejercicio con Excel y que espero que estén listos. Es importante ese ejercicio. Se toman evaluaciones con ejercicios similares en el examen y las prácticas.
Vamos a reiniciar. Voy a tratar de conectarme de nuevo al Wi-Fi de mi casa. Lo reiniciamos. Te voy a pasar por el chat de la reunión un enunciado del ejercicio que vamos a trabajar. Y también les voy a pasar unas fórmulas, un documento con fórmulas para Para un segundo. Le voy a pedir a ver al delegado que nos lea el enunciado del ejercicio, la parte de arriba. Sí, profesora. Bueno, menciona don Federico, el peluquero del barrio, se enteró que usted está aprendiendo a realizar pronósticos y le pide que lo ayude en este tema. Según le han dicho a ustedes, su profesor, lo aprendido en la materia le debería ser útil para cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, le sugerimos que trate de aconsejarlo a medida que avance sobre este tema y de paso irá asimilando la metodología sin grandes riesgos en caso de equivocarse. ¿Qué le dice don Federico? Hay días que viene mucha gente y no doy abasto y otros días nos quedamos mirándonos la cara porque no entra nadie. Los días que estamos colmados de gente perdemos algunos clientes que no quieren esperar tanto. Tengo la posibilidad de tomar peluqueros por el día, siempre y cuando les avise con una semana de anticipación. Pero ¿cómo hago eso si esto parece ser totalmente al azar? Ok. Entonces, efectivamente, lo que vamos a trabajar es eso, ¿no? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué información necesitaríamos recolectar? ¿Qué datos creen que sean necesarios? La clientela de cada día. Correcto. O sea, para poder predecir el futuro utilizando el análisis de series temporales, vamos a necesitar tener los datos históricos. Entonces necesitamos saber cuántos clientes han ido a la peluquería en los días anteriores. En este caso, lo que tenemos es una tabla con los datos de diarios de las últimas 5 semanas. Y vamos a partir de eso, hacer unos cálculos.
Em, Para muchos de estos cálculos necesitamos algunas fórmulas. No para los primeros, pero para los demás sí necesitamos fórmulas. Así que les he pasado por el chat de la reunión un link para que descarguen un PDF donde están las fórmulas a utilizar. ¿Ok? Y vamos a ver que está en la fórmula de suavización exponencial, suavización con ajuste de tendencia y también otros datos como la fórmula del coeficiente de radiación lineal. También se indica cómo se calcula el índice de estacionalidad. Esto todavía no lo hemos visto, pero después va a ser útil para lo siguiente. Entonces pueden ir descargándolo para tenerlo a la vista y poder trabajarlo. Entonces, usando la información que nos proporciona, vamos a hacer unos cálculos. Primero tenemos que calcular la demanda diaria media. ¿Cómo calcularíamos esto? A ver, todos calculen la demanda diaria media para las 5 primeras semanas y la demanda total diaria media. ¿Cuánto les sale? Vamos, calculen. Esto es matemática sencilla. ¿Cómo calculo la demanda diaria media? ¿Quién me puede decir? Se suman los valores y se dividen por la cantidad de días. Correcto. Pues, utilizo un promedio, nada más, ¿no? En Excel tenemos promedio, la forma promedio. Listo. Como estamos en Excel, también simplemente podemos jalar. Y tenemos así la demanda diaria media de las 5 semanas. Debemos usar 2 decimales. ¿Y cómo calculo la demanda total diaria media? Promedio de todos los datos. En este caso puedo usar el promedio de promedios. Porque estamos en Excel, entonces son datos exactos. Y ya tenemos las primeras datos que nos están pidiendo. Después nos dice, utilizando los diferentes métodos de pronóstico, vayan sugiriendo el pronóstico para la semana 6. Enfoque simple generalmente se refiere a el último dato, el dato más reciente. En este caso estaríamos diciendo que la demanda de la semana 6 va a ser igual a la demanda de la semana 5. Sin embargo, hay algunos autores que utilizan una definición distinta, sobre todo cuando buscan en blogs en internet. Entonces, tengan en cuenta eso. Media simple. ¿Cuánto sería? En la media simple, solamente estamos usando la demanda total diaria media. ¿Okay? Hasta aquí es sencillo. Luego tenemos que calcular la media móvil con n igual a 3. Voy a usar unas diapositivas que tengo para esto. ¿Ok? Entonces, enfoque simple es el último dato. Media simple es la demanda totalidad de media. Media móvil con n igual a 3 se refiere a que voy a sacar el promedio de las últimas 3 demandas, de las ventas de la semana 5, semana 4 y semana 3. Entonces, eso sería media móvil con n igual a 3. Y media móvil ponderada, estamos diciendo que tenemos que usar 2 datos y con unos pesos identificados.
Entonces, tenemos que considerar 80% para t-1. T-1 sería 6 menos 1, 5. Para ese dato, este te va a tener un peso de 80%. Y t-2 va a tener un peso de 20%. Y con esos valores voy a calcular la media móvil ponderada. Hasta aquí calculen todos estos datos. Me dicen cuánto es la media móvil con n igual a 3 y la media móvil ponderada. Les voy a dar un minuto, piensen. Lleguen hasta aquí, por favor, y me avisan. Ya, entonces, ¿cuánto es media móvil con n igual a 3? Me sale 31.61. Ok. Alison me dice 31.61, Cristel también. ¿Qué hago? Medio, ¿no es cierto? Correcto. 31.61 clientes por día. No se olviden de las unidades, ¿ok? Clientes por día. La media móvil ponderada, ¿cuánto le sale? ¿Qué tengo que hacer? Ahí me sale 32 clientes por día. ¿Están de acuerdo? La media ponderada. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo lo calculo? 0.8 por 31.67 más 0.2 por 33.33 y me da 32 clientes por día. Hasta aquí, fácil, ¿cierto? No hay mucho problema. Ahora tenemos que calcular el pronóstico usando suavización exponencial. Pero como ven, la suavización exponencial no es tan sencilla, tienen ahí la fórmula a la vista, es un poquito más larga. Entonces tenemos que calcular, no podemos calcular de frente el pronóstico para la semana 6. Para calcular el pronóstico para la semana 6, tenemos que calcular el pronóstico para la semana 5, semana 4, semana 3, semana 2, semana 1. Entonces tenemos que llenar toda esta tabla. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a no confundirnos en la aplicación de las fórmulas. No es, o sea, podrían trabajarlo solamente de forma escrita y escribirlo todo, pero la tabla nos ordena todos los datos. Pero lo primero hay que reconocer la información que tenemos que presentar. A corresponde a los datos reales, la demanda real. Entonces, ¿cuánto sería A de 1? ¿Cuánto sería la demanda real para la semana 1? Para demanda real para la semana 1 vamos a usar la demanda diaria media de la semana 1. Entonces vamos a decir que la demanda real de la semana 1 es de 24.17 clientes por día. Ojo, clientes por día. Yo sé que es como que están aburridos que les repita siempre las unidades, pero es importante, porque no es que en la semana solamente vayan 24 personas, sino que en promedio van 24.17 personas por día en la primera semana. ¿Ok? Es distinto. Y luego, y ya tengo los 5 datos. Luego tengo que calcular los pronósticos. Para calcular el pronóstico de la semana 1, necesito tener el pronóstico de la semana 0. Como obviamente esto no va a terminar nunca,
Simplemente lo que se puede usar es trabajar con valores iniciales. El ejercicio nos dice que supongamos que para la semana 0 la demanda real fue 25 y el pronóstico fue 25. O sea, esos son los valores iniciales que tenemos que considerar. Entonces, teniendo los valores iniciales, solamente tenemos ahora que pasar a aplicar las fórmulas. Y para eso se refieren a la fórmula que está en el documento que les he enviado y abren y ven cuál es la fórmula para suavización exponencial. A ver, lo voy a poner en la pantalla, también en el Excel, para tenerlo a la vista, y lo vamos a ir calculando. Usando esa fórmula que tienen ustedes en el PDF, ¿quién me podría decir cuánto sería el pronóstico para la semana 1? Usando esta fórmula, ¿cuánto saldría el pronóstico de la semana? Con esta fórmula sabemos que F de 1, ¿no es cierto?, va a ser igual a alfa por A de 0 más 1 menos alfa por F de 0. Entonces, ¿cuánto sería? 25, creo. Correcto. Entonces, 0.5 por A de 0, que es 25, más 1 menos 0.5 por F de 0. Obviamente me sale... Ay, no, qué hecho. Me olvidé de multiplicar. Por 1 menos alfa. Me falta una paréntesis. El 5. ¿Ok? Entonces sale 25. Bien. Y luego podemos calcular el error, que va a ser igual a el valor real menos el pronosticado, menos 0.8. Ahora tienen que calcular lo mismo para las demás semanas de la tabla. ¿Ok? Recuerden que pueden fijar valores utilizando la función, la tecla función y la tecla F4. La función 4 les ayuda a fijar celdas. Entonces, ¿cuánto les sale pronóstico y pronóstico para la semana 2? 24.58. ¿Qué hago? Voy a fijar el alfa, ¿no es cierto? Y jalo. Sale 24.58. También puedo jalar el error, ¿cierto? Y hago lo mismo para lo demás. Sigo jalando. ¿Y cuánto le sale, a ver, el pronóstico para la semana 6? ¿Cuánto saldría?
Pronóstico para la semana 6. 31.26. 31.26 clientes por día. ¿Ok? Ese sería mi pronóstico. ¿Puedo calcular el error para la semana 6? ¿Puedo calcular el error para la semana 6? Por concepto, sabemos que el error de pronóstico es igual a la demanda real menos el valor pronosticado. Como todavía no ha ocurrido la semana 6, no hay una demanda real, por lo tanto no podemos calcular un error de pronóstico. Entonces, por concepto no se puede calcular. Si me ponen un error para una semana futura en el examen, obviamente se les va a descontar puntos. Tengan cuidado. Luego tenemos que calcular el pronóstico usando suavización exponencial con ajuste de tendencia. Y para eso usamos otras fórmulas. Esta es un poco más larga. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si la puedo copiar en archivo. Entonces tenemos una tabla más grande también. ¿Okay? Esas tablas son para ayudarnos. ¿Okay? No es que siempre la tienen que utilizar, es simplemente para ayudarnos. Y aquí tenemos las fórmulas que vamos a usar. Y de nuevo tenemos que ir llenando. ¿Cuánto sería A de 1? A de la semana 1, ¿cuánto es? Es igual, ¿cierto? La demanda real de la semana 1, vamos a utilizar la demanda diaria media de la semana 1 y jalamos. Luego tenemos que calcular el pronóstico F de 1 con suavización exponencial con ajuste de tendencia. Entonces vamos a ver que en este caso utilizamos estas fórmulas, ¿no? F de 1 va a ser igual a de 0 por alfa más 1 menos alfa por fit de 0. ¿Cuánto sale? A ver, los demás participen. ¿Cuánto les sale F de 1 en la suavización exponencial con ajuste de tendencia? Usando alfa igual a 0.5 y beta igual a 0.6. Salió 26.50 ingeniero. Okay, vamos a revisar. Entonces hacemos A de 0 por alfa más 1 menos alfa por fit de 0. ¿Así te salía? Sí, ingeniero. Ok, 26.50 clientes por día. Igual, siguiendo ahora la fórmula de T, calculamos T de 1. Y para T tenemos que usar el valor de beta. ¿Ok?
Entonces usamos el valor de beta. ¿Cuánto sería T de 1? .6 por F de 1 menos F de 0 más 1 menos beta por T de 0. ¿Estamos bien? Y F de 1 es la sumatoria de F más T. Y ya tenemos el primer pronóstico para semana 1. También podemos calcular rápidamente el error, es la demanda real menos el pronóstico de la semana 1. Entonces traten de llegar hasta aquí y de calcular también los mismos datos para la semana 2. A ver, que calculen hasta la semana 2. ¿Cuánto les sale el pronóstico para la semana 2? $26.38. Mostramos. 26.38 clientes por día, ¿cierto? Ese es el pronóstico sin ajuste de tendencia. Pero con ajuste de tendencia, acuérdense que estamos usando suavización exponencial con ajuste de tendencia. El pronóstico corresponde al valor de FIT. ¿Te sale 27.15? Sí, ingeniera. Ok. El 27.15 clientes por día es el pronóstico. Para la semana 2 ya el error es 2.01. Igual hacemos para las siguientes semanas. Y llegamos también a calcular el pronóstico para la semana 6. Entonces, por favor, lleguen hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Entendido todo hasta aquí? Bueno, con eso ya tenemos el pronóstico para la semana 6. Como sabemos, en la semana 6 no podemos calcular los errores, pero sí podemos calcular los errores para los otros días de la semana. Aquí nos están pidiendo que calculemos, además del error simple, la suma acumulada de error del pronóstico, el módulo de error, la desviación absoluta media y la señal de rastreo.
La suma acumulada de error de pronóstico solamente es la suma de los errores. Para la semana 1 solamente tenemos un error calculado, y ese va a ser el valor. En la semana 2 tenemos 2 errores calculados. Entonces vamos a usar la suma acumulada del error de pronóstico del periodo anterior más el error de la semana 2. Y eso mismo lo vamos a jalar para las otras semanas. El módulo de error es, básicamente, tenemos que saber cuál es el error sin importar el signo de negativo o positivo. Entonces usamos la fórmula absoluto, abs, y el error. ¿Listo? Jalamos. Luego calculamos la desviación absoluta media. Esa fórmula no está en el PDF que les envié, así que se lo voy a dar aparte, donde está. La desviación absoluta media va a ser la sumatoria de los módulos del error sobre la cantidad de periodos. Lo que tenemos que hacer entonces es saber cuántos periodos se van a considerar para cada caso. Para el primer caso vamos a considerar un solo periodo, solo una semana. Entonces usamos el error, el módulo de error, y lo dividimos sobre 1. Luego vamos a usar dos datos, dos módulos de error. El de la semana 1, que lo vamos a sumar con el de la semana 2. Y esto lo dividimos sobre 2. Luego, para la semana 3, se suman 3 valores de módulo de error y lo dividimos sobre 3. Para la semana 4, sumo 4 errores de módulo de error y lo divido sobre 4. Para la semana 5, sumo 5 valores de módulo de error y lo divido sobre 5. Finalmente tenemos la señal de rastreo. La señal de rastreo es la suma acumulada de error de pronóstico sobre el DAM. Y esto simplemente lo jalo. ¿Cuánto les da la señal de rastreo de la semana 5? ¿Cuánto les sale? ¿Se entiende todo esto hasta ahora? Acuérdense que esto lo van a tener que realizar para el examen y para la práctica. Así que tiene que estar bien entendido. Recuerden que la próxima semana tenemos la práctica 3. Esto entra.
Ingeniera, para la semana 5, la señal de rastreo sale menos 1.13. A ver. Correcto. Menos 1,13 la señal de rastreo. Entonces con esto ya tenemos la tabla completada, tenemos el pronóstico, tenemos los errores y la idea es siempre comparar, como le digo, los errores que se han calculado para diferentes métodos de forma de elegir el mejor. El viernes vamos a continuar viendo el pronóstico usando regresión lineal y luego vamos a comenzar a trabajar los índices estacionales. ¿Okay? No lo voy a comenzar ahora porque creo que ya no nos queda tiempo. Así que vamos a dejar los cálculos de hoy hasta aquí. Y más bien les quiero recordar algunos temas. Justamente les estoy mencionando que la próxima semana tenemos la práctica calificada 3. En la práctica calificada 3 me tienen que entregar un archivo en PowerPoint con la información que les he pedido, con los diagramas que les he solicitado. Nosotros ya hemos avanzado un poco esa actividad en clase. Hemos visto un poco qué tipo de información pueden recolectar para el entorno cultural. Y lo que obtuvimos de resultado está subido en la unidad 2, en la parte de actividades, en el resultado de la actividad práctica. Ahí está las noticias, los cambios que se habían detectado con los links que encontramos. Obviamente tiene que ser complementado, tiene que buscar más información, pero es un inicio. También están acá las indicaciones para la práctica calificada 3, si quieren revisar qué es exactamente lo que les estoy pidiendo. Verán que también tienen que hacer un diagrama del microentorno. Y les había comentado que podrían utilizar la plataforma Miro para la elaboración de un diagrama usando las 5 fuerzas de Porter. El link de la página en donde se indica cómo se utiliza esta plantilla y que contiene el enlace hacia la plantilla está aquí. ¿Okay? En el enlace de interés he puesto una página hacia las 5 fuerzas de Porter en Miro. Y esto es lo que les recomiendo que utilicen. Entonces aquí hay algunas cosas que les puede ser de utilidad. Entonces eso en cuanto a la práctica calificada. Por otro lado, también es importante que vayan avanzando con el trabajo grupal. Las indicaciones sobre el trabajo grupal están también en el aula virtual, en la parte de información. Están acá indicaciones para el trabajo grupal. Y pueden leer y pueden revisar lo que les he dicho sobre cómo se tiene que hacer este trabajo. El viernes vamos a comenzar a avanzar con este trabajo. Y para esto necesito que ya vengan sabiendo en los equipos en los que pertenecen. Recuerden que para el trabajo grupal se requiere equipos de máximo 7 integrantes. Y entonces, por favor, vengan con esa idea en mente. Y también vayan pensando en qué empresa, una microempresa o pequeña empresa peruana, podrían analizar, de dónde tienen información. Recuerden que para el trabajo van a tener que hacer un análisis de la situación actual, que incluye análisis interno y análisis externo. Y también tienen que hacer entrevistas y en general una investigación, ¿no? del perfil del cliente. Entonces van a tener que hacer entrevistas a consumidores o clientes de esa empresa. Encuestas también y focus group a los clientes. Si es una empresa de B2C, van a entrevistar a consumidores. Si es una empresa de B2B, o sea, si le vende al mercado empresarial, van a tener que entrevistar a compradores corporativos. Tengan en cuenta en eso, porque la entrevista debe ser de profundidad, o sea, debe durar por lo menos 40 minutos. Y a veces es bastante difícil conseguir entrevistas a compradores corporativos. Entonces,
tengan en eso en mente cuando vayan a seleccionar la empresa a estudiar. Antes de terminar la clase, también les quería preguntar si ya habían llenado la encuesta proporcionada por la Oficina de Calidad Educativa de la facultad. Si no lo han hecho, por favor, fíjense si todavía está disponible. Les estoy pasando el link en la pantalla. Y una vez que hayan llenado esa encuesta, ya se pueden ir retirando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesora, sobre el ítem 2 de la práctica 3, donde mencionan elaborar un mapa mental, tiene que ser tanto de cultura tecnológica y social, ¿no? Sí, Ah, ya. esas. Ok, gracias. Ojo, a veces el mapa mental, si consideras todos esos entornos, todas esas fuerzas, puede ser demasiado grande. Si desean, podrían dividirlo en 3 mapas mentales diferentes para que sea más legible. Eso está a su decisión, ¿no? Puede ser un solo mapa mental o pueden ser 3 mapas mentales distintos. Eso ya lo pueden elegir ustedes. Pero de esas 3 fuerzas. Podría ser 3 de cada fuerza, por ejemplo, 3 de cultura. 3 de cultura no. ¿Por qué va a ser 3 de cultura? Ah, ya, una de cultura, una tecnológica y una de social. Ujú. Ah, ya. ¿Algo más? Ingeniero, una consulta. Los trabajos que he mencionado, ¿es grupal o individual? Grupal. La parte asincrónica de la práctica calificada 3 es grupal y el trabajo grupal es grupal. Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Cuándo la práctica 3? La próxima semana, el miércoles. Profesor, una consulta. Los integrantes con los que fue hecho en la práctica 2 son los mismos, tienen que ser los mismos en la práctica número 3, ¿correcto? Si desean pueden cambiar. Profesora, disculpe, le quería, no sé si nos puede facilitar el Excel que usted estaba resolviendo, porque me perdí en una parte y para guiar, quería. El enunciado yo lo envié antes. ¿Te refieres hasta dónde ha llegado completado? Exacto, profesora. Le estoy siguiendo, pero me perdí en una parte. A ver, rápido. Ingeniera, disculpe, mencionó que la cantidad para los trabajos respectivos que nos quedan en cuanto a la 3 y el grupal, mencionó que solo son 7 como mínimo, ¿verdad? ¿O hay un mínimo menor a la cantidad No, 7 máximo. menor? No hay mínimo, pero ten en cuenta que el trabajo grupal es bastante largo y para la práctica calificada hay un mínimo de artículos que deben analizar. Eso está indicado en el PowerPoint. Ok, gracias. Gracias, ingeniero. He mandado por el chat de la reunión lo que hemos avanzado hasta el momento del ejercicio en Excel, por si lo quieren tener, y para que lo puedan realizar en casa. Siempre es bueno que si se pierden, me avisen para darles algunas indicaciones y poderles ayudar. De todas maneras, sí creo que es bueno tener también este Excel hasta donde hemos llegado. Cuando terminemos también les voy a pasar en un Excel completo. No se preocupen, pero de todas maneras, hasta donde hemos llegado se lo estoy enviando.
Y ya con eso terminamos la clase. Nos vemos el miércoles. No se olviden, organicen bien sus equipos. Buenas noches. Buenas noches.